Dios los bendiga, hermanos. Es un privilegio una vez más poder estar en este precioso lugar, pero también estar cerca de ustedes a través de este medio. Sabemos de que el Señor está haciendo grandes cosas en este tiempo y nos unimos en gratitud al Señor. Y en esta hora queremos dedicar estos minutos a escuchar la voz de Dios, a escuchar su palabra. Así que los invito a que podamos tener este tiempo juntos. Y en esta hora el tema de nuestro sermón o el tema de la predicación es Pentecostés. Pentecostés. Y hoy quiero que descubramos juntos lo que significa y lo que representa para nuestras vidas hoy en día. Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero invitarlos a que vayamos al libro de Hechos y nos ubiquemos en el capítulo 2, verso 1, y vamos a leer solo los primeros 4 versículos. Amén. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, no cabe duda que hoy es un día muy importante para la iglesia, muy importante para cada uno de nosotros. Y queremos, Señor, abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir tu palabra en esta hora, Señor. Padre, yo te pido, Señor, de que podamos, Señor, recibir con agrado lo que tú tienes para nosotros. Pongo en tus manos a cada corazón, a cada familia que está escuchando este mensaje, Señor. Que tu presencia esté con cada uno y en sus hogares. Gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. El día de Pentecostés. Hay fechas muy importantes en nuestra vida. Hay fechas que celebramos en nuestra vida. Y, por ejemplo, nuestro cumpleaños es una fecha muy importante para cada uno. Y algunos están contando los días, contando las semanas para que llegue la fecha de su cumpleaños. También celebramos acontecimientos especiales, por ejemplo, la Navidad, que representa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos que llegue esa fecha, el 24, el 25 de diciembre, para celebrar juntos. También esperamos el cambio del año calendario para que llegue el 31 de diciembre, el 1 de enero, para celebrar juntos. También celebramos la independencia de nuestros países. La mayoría en Centroamérica celebramos el 15 de septiembre. Aquí en los Estados Unidos
el 4 de julio. Y así hay un montón de fechas que celebramos. Pero ¿cuál es la razón de celebrarla? La razón es que nosotros recordamos lo que sucedió en esa fecha en particular. Y una de las fechas interesantes para recordar es el día de Pentecostés. Y hoy precisamente es el día en que los cristianos celebramos el día de Pentecostés. Pero quizás usted se está preguntando, ¿qué es? ¿A qué se refiere el Pentecostés? ¿Qué es esto que estoy escuchando? Y bueno, es una festividad que celebran 50 días después de la Pascua. Es decir, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, celebramos el Pentecostés. Y ese periodo es un periodo muy interesante de espera por que lleguen esos 50 días. Es una celebración que se celebra tanto en la vida cristiana como también lo hacen las religiones judías. Y la palabra Pentecostés proviene del latín Pentecosté, y esta a su vez del griego Pentecosté, que significa 50. El término como tal hace precisamente alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta el Pentecostés. Y vamos a ir descubriendo qué es realmente. Miren, muchos podrían estar un poco confundidos con los términos la Pascua, con el Pentecostés. ¿Qué son estas celebraciones? Veamos qué dice Éxodo 12, versículo 14. La palabra del Señor dice: y en este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Estamos en el Antiguo Testamento, y la Pascua, en este capítulo 12 de Éxodo, es donde nace la Pascua en el Antiguo Testamento, y representa el momento exacto donde Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ya hemos visto el tema de las plagas, cuando Moisés iba ante Faraón y le decía: libera a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y el corazón de Faraón endurecido decía: no los voy a dejar ir. Pero aquí es donde el Señor está hablando con Moisés y con su pueblo, y les está diciendo: hoy es el día que será libertado mi pueblo, que verá liberación. Y entonces dice la palabra que el Señor les pidió que ellos con sangre de un cabrito, de una oveja, pintaran los marcos de la puerta, porque cuando el ángel viniera en la noche con esa plaga que iba a acabar con los primogénitos de los egipcios, el ángel, al ver estos marcos con sangre, iba a identificar que ahí era casa del pueblo de Dios y que no iba a pasarles nada. Pero ahí, en este pasaje,
vemos que Dios establece la celebración de la Pascua como un recuerdo del día que el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces el pueblo tenía esta celebración que quedaba como un estatuto perpetuo, es decir, que siempre se iba a celebrar el día que el Señor trajo la libertad para este pueblo. Y en Deuteronomio 16:3 también nos menciona algunos detalles de esta celebración. Nos dice: no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Esta era la Pascua que se tenía que celebrar, que iba a recordar al pueblo cómo el Señor mostró su poder para sacarlos de esa tierra donde eran esclavos y los llevó para ser libres. Entonces aquí estamos hablando de la Pascua, pero cuando hablamos del Pentecostés, estos eran 50 días después de esta celebración de Pascua, y se le conocía también como la fiesta de las primicias. El Pentecostés era el tiempo donde el pueblo de Dios presentaba como ofrenda al Señor los primeros frutos que obtenían de sus siembras. Y era un acto muy especial, porque le traían al Señor lo primero de sus siembras. Y es ahí donde empieza la fiesta de las primicias. En Éxodo 23:16 dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Mire qué interesante. La fiesta de las primicias, traer ante el Señor los primeros frutos. Números capítulo 28 verso 26 dice: además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrendas nuevas a Jehová en vuestras semanas, tendrás santa convocación, y ninguna obra de siervo haréis. También nos está hablando de esta fiesta especial donde traían los primeros frutos al Señor. Pero hasta aquí hemos visto lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Y veamos lo que pasa en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, luego de la venida de Jesucristo, del padecimiento en la cruz, de su muerte y de su resurrección, como de su ascensión al cielo. Las razones en el Antiguo Testamento para celebrar la fecha del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, número 1, era traer los primeros frutos para Dios. Número 2, también era para recordar la liberación
de la esclavitud. Y número 3, también celebraban la ley que Dios dio a través de los mandamientos a Moisés. Y ellos también celebraban porque tenían estos estatutos, esta ley que Dios les había dado. Y esto es hablando en el Antiguo Testamento. Y mire, hermano, de aquí tenemos que hacer un viaje hasta este relato de Lucas en el libro de Hechos, capítulo 2. Ahí donde estaban los discípulos después de que vieron al Señor Jesucristo subir en las nubes al cielo. Ellos estaban reunidos en una habitación, unidos, juntos, orando, perseverando, porque estaban esperando algo que el Señor les había dicho que iba a suceder. Y eso que iba a suceder era el envío del Espíritu Santo a sus vidas para ser transformados. El Espíritu Santo que iba a traer poder para estos cristianos. Entonces, hermanos, el Pentecostés en el Nuevo Testamento tiene estas razones. Así como en el Antiguo veíamos que representaba los primeros frutos, aquí representa a los primeros creyentes, a los primeros discípulos que estaban dispuestos a ir y predicar y ser testigos de aquel que les había y que les ama tanto. Entonces, la primera razón era el fruto de los primeros creyentes que estaban en ese lugar juntos orando. Pero la segunda razón también es que en ese momento se celebra la liberación del pecado, que no tiene mucha diferencia con lo que estábamos hablando del pueblo que era esclavo en Egipto. Pero aquí se celebra la liberación del pecado. Tu liberación, hermano, mi liberación. ¿Sabe que cuando hablamos de que el pecado te hace esclavo o te hace preso, hay algo muy interesante, y es que muchas veces eres esclavo por tu propia decisión. Es decir, te haces esclavo del pecado porque tú así lo quieres. Pero en esta hora el Señor te está diciendo: hay liberación. Yo puedo liberarte. Yo puedo sacarte de esa situación. Aleluya, gloria a Dios. Y la tercera razón de la venida del Espíritu Santo es para que tú y yo experimentemos la gracia de Dios. La gracia que es el regalo inmerecido de nuestra salvación. Esa es la gracia que el Señor nos ha otorgado. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermano, si tú tienes al Señor en tu corazón, si tú le has recibido en tu vida, no puedes seguir sintiéndote esclavo del pecado. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Subraya este pasaje, hermano. 2 Corintios 3:17. Ahora yo quiero decirte, cuando vino el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, ¿qué es lo que representa? ¿Qué representa eso para ti y para mí hoy en día?
¿Por qué debemos celebrarlo? ¿Por qué debemos predicar del Pentecostés? Número 1, porque es el cumplimiento de la promesa. La venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de la profecía que el Señor nos había dado. Juan 14, 15 al 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mira el 16, dice: y yo, dice Jesucristo, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Aleluya, hermano. Qué noticia más tremenda, qué buena noticia la que el Señor te está dando. Mira, el Espíritu de Dios está en vosotros y mora en vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios, hermanos. Eso representa la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento del envío del Consolador para estar con nosotros. También representa que el Espíritu nos da el poder y nos hace sus testigos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La venida del Espíritu Santo nos da el poder. Miren, estos tiempos vemos a mucha gente peleando por el poder. Quieren tener el poder. Y miren, el Señor Jesucristo, Dios mismo, nos está ofreciendo el poder. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire, una de las cosas que sucedieron en ese lugar donde estaban los discípulos orando, quizás, yo no sé qué pasaba en sus mentes, pero quizás ellos decían: ¿cómo será la venida del Espíritu Santo? No tenemos mayor detalle, ¿qué va a pasar? Y ellos estaban allá orando, clamando, y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo descendió como un fuerte viento. Y sucedió algo importante, algo tremendo. Dice que repartió lenguas como de fuego. Note usted que en varias ocasiones dice la palabra cómo. No dice que fue exactamente así, sino cómo. O sea que está ilustrando la venida del Espíritu Santo como un viento, como fuego. Y ahí es donde reciben poder. ¿Se imagina usted qué precioso momento donde los discípulos empiezan a hablar en otro idioma? Ay, hermanos, ¿cómo anhelaría yo que eso sucediera en mi vida? Que yo de la noche a la mañana, de un minuto a otro, yo pudiera hablar otro idioma y le pudiera decir a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso sucedió con ellos. Ellos empezaron a hablar en idiomas y la gente le empezó a oír, empezó a entender qué era lo que ellos decían, porque el Espíritu Santo es el que les da el poder. Quizás en otra predicación vamos a
hablar un poquito más de este tema de cómo el Espíritu Santo les dio ese poder de hablar en idiomas. Y tal vez vamos a poder contar un poquito de lo que pues hemos vivido aquí en este país con el idioma inglés. Muchas cosas que ahora nos dan risa, pero en el momento que las vivimos nos tocó sudar, nos tocó ahí sí que pedir un milagro para que nos pudieran entender, y muchas veces nos hemos tenido que quedar con el deseo de decir algo y no hemos podido porque estamos en este proceso de aprender el idioma inglés, pero lo vamos a dejar para una próxima predicación. Nos da el poder y nos hace sus testigos. Mire, ya con el poder usted ya va y es un testigo del Señor. Es decir, usted ya tiene toda la valentía, tiene todo el poder, tiene todo el respaldo del Señor para ir y predicar su palabra, ir y vivir una vida diferente, donde la gente lo vea a usted y pueda preguntarse, ¿qué hace? ¿Por qué vive de esa manera? Yo quiero hacer mi vida también como la de esa persona. ¿Sabe qué importante es este punto? Porque el Espíritu Santo nos da el poder y nos hace ser sus testigos. Porque muchas veces nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestro nombre, a nuestra manera. Y no es así, hermanos. Tiene que ser en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos respalda, Él es el que nos da el poder para poder hacer las cosas. Era necesario que los discípulos, que los que estaban en esa habitación, que los que recibieron el Espíritu Santo, recibieran el poder para ser testigos del Señor. Representa también que usted y yo somos marcados por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21 y 22 dice la palabra del Señor: tanto a mí como a ustedes Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Él nos eligió, y para mostrar que somos suyos nos puso una marca. ¿Sabía eso, hermano? Usted y yo tenemos marca, la marca de su Espíritu Santo. Qué precioso, hermano. Usted y yo tenemos ese sello especial, porque fuimos separados, fuimos elegidos por el Señor. Y para confirmar, el Espíritu Santo es nuestra marca. Aleluya, hermanos. Otra de las cosas que representa el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, es que nos enseña y nos recuerda que no estamos solos. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos enseñará las cosas. El Espíritu Santo nos acompañará. Y también el Espíritu Santo nos recordará lo que el Señor Jesucristo nos dice. Gloria a Dios.
también representa que el Espíritu Santo será nuestra guía. También en Juan, en capítulo 16, versículos 13 y 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el que nos guía, hermanos. Cuando te encuentres en una situación difícil, recuérdate que el Espíritu Santo te va a guiar. Él te va a decir: hijo, mira, es por aquí, no te equivoques. Aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo en tu vida y Él te guiará a toda la verdad. Qué lindo, hermanos. El Espíritu Santo nos guía. Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La palabra investido quiere decir poner algo en alguien. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es de que Él pondrá en nosotros su Espíritu Santo. Eso también representa la venida del Espíritu Santo en ese día maravilloso del Pentecostés. ¿Saben que cuando ellos empezaron a recibir el Espíritu Santo, recibieron ese momento tremendo donde empezaron a hablar en idiomas que la demás gente reconocía, y las que no lo reconocían empezaron a decir: miren, estos están borrachos. Y ahí fue donde Pedro se levantó y les dice: miren, no, les dijo, ellos no están borrachos. No es ni siquiera una hora adecuada para estar en ese estado. Ellos lo que están es llenos del Espíritu Santo. Y ahí en Hechos capítulo 2, del verso 14 en adelante, usted se puede dar cuenta que Pedro, ese mismo Pedro que anduvo con Jesucristo, sí, ese mismo Pedro que le negó, ese mismo Pedro que muchas veces hacía las cosas a su modo, cuando fue lleno, cuando fue investido del Espíritu Santo, él tuvo el poder y empezó a predicar. Y ahí en el versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, y empieza el primer sermón, el primer discurso de Pedro. Y algo tremendo sucedió. Dice que ese mismo momento, cuando él terminó, dice que recibieron su palabra y fueron bautizados, y aquel día se añadieron como 3,000 personas. Gloria a Dios, hermanos. Miren, la primera predicación de Pedro trajo como resultado 3,000 nuevas personas que se bautizaron y se empezaron a unir, a congregar. Ahí es donde vemos el nacimiento de la iglesia. Y es por eso, hermanos, que es muy importante que recordemos esta fecha, porque celebramos el aniversario de la Iglesia Universal,
es cuando celebramos la primer iglesia, el nacimiento de la iglesia de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo, hermanos. Pero algo que quiero que usted fije su atención. Cuando Pedro predicaba, pasó algo importante. Dice el versículo 37 del capítulo 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos hecho esta pregunta? ¿Qué haremos? Cuando ellos escucharon el testimonio, la predicación de Pedro, dice que sus corazones se compungieron, se estremecieron y le preguntaron: ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Y quiero hablar contigo que me estás escuchando. Quizás tú no hayas aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón. Quizás tú no hayas tomado la decisión de hacer un cambio en tu vida. Yo quiero decirte algo en esta hora. Este es un momento precioso. Esta es una fecha importante donde tú puedes hacer una decisión importante para tu vida. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón y toque tu mente, que te guíe, que te consuele. Sabemos de que nada ni nadie podrá detener la palabra de Dios. Ni siquiera una pandemia, hermanos. Nada podrá detener el poder que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Qué haremos? Estamos condenados. No tenemos esperanza. Díganos, por favor, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ay, hermano, si usted esperaba algo más complicado, si usted esperaba algunos requisitos más difíciles, créame que no. Lo único que usted necesita hacer es arrepentirse. Arrepentirse de la forma que usted ha vivido hasta el día de hoy, de sus pecados que usted ha cometido y que lo han vuelto esclavo. Pero el Espíritu Santo está aquí para traer libertad a tu corazón. Dice que si tú te arrepientes y te bautizas, Jesucristo traerá perdón a tus pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Y mire, hermano, dice la palabra del Señor, y si quiere lo subraya allá en su casa donde me esté escuchando. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. Sí, para usted que me está escuchando ahí en casa,
Para usted es la promesa del Espíritu Santo. Pero no se acaba ahí. También para vuestros hijos, para sus hijos también es la promesa, hermanos. Y no termina ahí. Es para todos los que están lejos. Para cuando el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Para todos es esta promesa del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Amados hermanos, el día de Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa del envío del Espíritu Santo para los discípulos, para los primeros creyentes que estaban en esa casa orando unánimes. Pero el Espíritu Santo todavía está dispuesto a entrar a tu corazón, a entrar en tu hogar. Solo necesitas arrepentirte y invitarlo a que venga a ti. No esperes una manifestación que traiga consigo, no sé, muchas cosas sobrenaturales para que tú puedas aceptar al Espíritu Santo. No estoy limitando el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede obrar de diferentes maneras. Pero quiero invitarte a que recuerdes que Dios es un Dios de paz. Es un Dios que no es un Dios de confusión. 1 Corintios 14:33. Dios es un Dios de paz. Y esa paz tú la puedes recibir si dejas que el Espíritu Santo gobierne tu vida hoy. Yo quiero terminar este tiempo orando por ti. Si durante este mensaje sentiste algo en tu corazón, sentiste el deseo de decirle: Señor, me arrepiento, ya no quiero ser esclavo del pecado, quiero ser libre, quiero también tener el poder del Espíritu Santo, quiero tener el valor, quiero también ser testigo, quiero ser, Señor, portador, quiero, Señor, así como dice Mateo 28, donde el Señor dice: id por el mundo, predicar. Señor, yo quiero estar dispuesto a obedecerte. Yo quiero orar por ti. Y si tú quieres hacer esta oración de fe conmigo, ahí donde estás, levanta tus manos. Si está tu familia contigo, ponte junto con tu familia. Si tienes un lugar donde arrodillarte, arrodíllate. Cierra tus ojos y contempla la hermosura de nuestro Señor. Deja que el Espíritu Santo te ministre en esta hora. Es una fecha importante, es una fecha interesante, pero tú la puedes hacer más importante porque puede representar algo precioso en tu vida. Si has decidido entregar tu corazón a Cristo Jesús,
Si has decidido recibir al Espíritu Santo en tu vida hoy, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti para pedirte perdón, porque reconozco que he pecado. Y reconozco, Señor, que no he llevado una vida que sea agradable delante de ti. Padre, por favor, perdona mis pecados. Permíteme recibir el don del Espíritu Santo. Permíteme, Señor, obtener esa nueva oportunidad. Quiero ser tomado en tus brazos. Quiero, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida por completo. Te entrego mis sueños. Te entrego mis anhelos. Te entrego todo lo que soy. Haz de mi corazón tu morada, Señor. Gracias, Señor. Padre, también quiero orar por las personas que quizá ya habían hecho esta oración de fe, pero se alejaron de ti también. Por alguna otra razón, se fueron alejando de ti. Padre, yo pongo delante de ti a estos corazones que en esta hora quieren hacer una reconciliación contigo, Señor. Quieren volver a tus pies. Señor, tú les conoces. Te pido, Señor, que escuches su oración y que traigas paz a sus vidas, Señor. Nos gozamos, Señor, por este día, por este momento, porque tu Espíritu Santo está aquí y se mueve en medio de nosotros. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, para siempre.